revelado, el increíble gesto transformador de un apache hambriento al reparar un techo abandonado. Teodoro se sentó en una esquina oscura de su tienda, medio cubierta por la falta de luz de una tarde que parecía más gris de lo habitual. La lluvia golpeteaba nerviosa contra el techo desgastado, filtrándose en gotas que caían pesadamente sobre el suelo de tierra. La herencia de su abuelo, una pequeña tienda de comestibles, se convertía en una carga cada vez más difícil de soportar. Su mente, atrapada en un remolino de deudas y preocupaciones, solo podía recordar el rostro cansado de su madre, la tristeza en sus ojos cuando le decía que debían cerrar. Teodoro, hazlo por nosotros, su voz resonaba en su cabeza, mientras él se decía a sí mismo que había fracasado. La angustia era un compañero frecuente, y cada día se hacía más difícil de ignorar. A sus 26 años, parecía que el camino hacia el futuro se derrumbaba como el techo de su hogar. La presión de no decepcionar a su familia lo mantenía atrapado en un ciclo de desilusión y desesperación. Los murmullos de los vecinos le pesaban en el alma, es un soñador desilusionado, decían, y la imagen de un Teodoro fracasado iba tomando forma en su mente. La voluntad de seguir adelante luchaba con el deseo de rendirse. ¿Qué pasaría si construía un legado propio, uno que honrara su historia? En medio de su tormento interno, una sombra se dibujó en la puerta. Era doña Rosa, la anciana del pueblo. Con su andar pausado, parecía emergir de la lluvia, como un puerto en medio de la tempestad. Sus ojos sabios encontraron a Teodoro. No te dejes vencer por las circunstancias, le dijo, su voz un bálsamo en la tormenta de pensamientos de Teodoro. Comenzó a contarle historias de su abuelo, un hombre que nunca se dio por vencido, que hizo de su taller un refugio de creatividad y trabajo. Las palabras de la anciana despertaron algo en Teodoro. Fue como si una chispa se encendiera, iluminando un camino que había estado oscurecido por la duda. Aquel encuentro lo impulsó a una decisión descabellada: repararía el techo de su casa. Recogería materiales del pueblo, buscaría en cada rincón lo que otros consideraban desechos. Sin embargo, la voz interna que le decía que debía intentarlo se enfrentaba a otra que gritando le advertía del escepticismo de los demás. ¿Quién lo apoyará? Se cuestionaba mientras la lluvia seguía cayendo, y el frío comenzaba a helar su determinación. Pero había algo en su pecho que le decía que debía actuar, aunque la carga de fallar lo hacía dudar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al día siguiente, con herramientas viejas pero afiladas, Teodoro comenzó su labor bajo la lluvia. La tensión lo envolvía, cada clavo que golpeaba era un testimonio del rechazo. ¿Realmente estoy haciendo algo bueno?, se preguntaba, las palabras de Rosa retumbando en su mente. Poco a poco, vecinos miraban desde sus ventanas, unos con curiosidad, otros con desdén. La presión de sus expectativas comenzaba a alcanzar niveles insoportables. Un sentimiento de fragmentación iba creciendo en él. Al final, ¿qué tal si esta obra solo escarbaba más vorágine en el corazón del pueblo? Una ráfaga de viento lo sacudió y lo hizo titubear. La lluvia se hacía más intensa. Mientras el agua corría por su espalda, Teodoro sintió que su esfuerzo apenas comenzaba a ver la luz, pero también se preguntaba, ¿sería suficiente para cambiar el rumbo de su vida y la de su historia? ¿Podría reparar no solo el techo, sino la conexión perdida entre él y su gente? Las dudas lo acompañaban, como sombras que se negaban a abandonarlo mientras destellos de esperanza brillaban tenuemente. La incertidumbre lo llevaría al borde de una revelación que aún estaba por llegar, las respuestas estaban aún en el horizonte, y el eco de su lucha apenas comenzaba a resonar. Teodoro se encontraba en una encrucijada. La lluvia seguía cayendo, pero a medida que los días avanzaban, una luz empezó a filtrarse a través de sus dudas.
Estaba más motivado que nunca, movido no solo por la necesidad de reparar el techo, sino por la anhelante búsqueda de su propio propósito. Con cada clavo que fijaba, con cada tablón que colocaba, se sentía más en sintonía con su herencia y con lo que él realmente quería construir. La conexión con su abuelo se hacía cada vez más palpable, imaginaba su voz animándole, instándole a no rendirse. Durante esos momentos de trabajo duro, las dudas que antes predominaban en su mente comenzaron a disminuir, sonando cada vez más como un murmullo lejano. Teodoro se enfocaba en el proceso, casi como una meditación activa donde cada movimiento tenía un significado. Cada sacrificio en material y esfuerzo se empezaba a ver como una inversión en su futuro, una forma de romper las cadenas que lo mantenían atado al pasado. A los pocos días de comenzar su labor, se acercó un vecino, don Felipe, con una caja de herramientas. «Te he visto trabajar desde lejos», dijo con su voz grave y amistosa. «Quiero ayudarte». Al principio, Teodoro sintió rechazo, esa mano extendida lo confrontaba con sus prejuicios, la idea de que nadie lo apoyaría. Pero, al ver la genuina intención de don Felipe, la duda se convirtió en agradecimiento. Pudo entender que la comunidad no solo observaba, también reconocía el esfuerzo y la valentía. Ese día, la conversación fluyó entre ellos mientras trabajaban codo a codo. Se dieron cuenta de que compartían más que la vecindad, ambos tenían recuerdos similares de la tienda, de momentos felices y de aspiraciones truncadas. La conexión fresca entre ellos convertía el laborar en algo más que solo reparar lo físico, era una reflexión sobre la fortaleza interna necesaria para sobresalir. Sin embargo, esa ayuda también provocó un nuevo temor en el interior de Teodoro. ¿Qué pasaría si él fallaba en cumplir con las expectativas de sus nuevos aliados? La lucha contra el miedo al fracaso se volvía más intensa y, por primera vez, también se sentía abrumado por la posibilidad de éxito. ¿Y si su esfuerzo en un principio lograba abrir puertas, pero luego se cerraban ante él? La puerta a una nueva realidad parecía entreabierta, pero la incertidumbre seguía siendo un adversario formidable. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. Mientras estrechaba la mano de don Felipe, comprendió que no estaba solo. Las dudas no estaban desapareciendo, pero se tornaban más manejables y menos pesadas. La carga de ser un soñador desilusionado empezaba a ceder ante su deseo fresco de convertirse en un líder, uno que marcaría el rumbo hacia un futuro diferente. Con cada día que pasaba, la tienda no solo se reconstruía físicamente, sino que también comenzaba a reinventarse en el corazón del pueblo. Pero, de repente, Teodoro recibió un mensaje inesperado. Era del banco, con la alerta de que era su última oportunidad para saldar las deudas antes de que tomaran medidas más graves. Los cimientos de su nuevo comienzo parecían tambalearse, y el eco de sus sueños se desvanecía ante un nuevo temor. Frente a un futuro incierto y mientras miraba el techo que reconstruía con tanta dedicación, una pregunta urgente emergió en su mente: ¿podría realmente hacerse cargo del legado de su abuelo y de su propia vida, o estaría condenado a repetir las historias de fracasos familiares? El sudor y la incertidumbre lo envolvían, y así se cerró un nuevo capítulo en su lucha, uno donde los desafíos externos no tardarían en poner a prueba su voluntad con la siguiente tormenta que se acercaba. Con el mensaje del banco resonando en su mente, Teodoro sintió que el aire se volvía espeso. Cada clavo que había fijado en el techo, cada tablón que había colocado, ahora parecía batirse en retiro, como un triunfo que enfrentaba la amenaza de desmoronarse. Era como si el pasado tuviera un monstruoso revival, elevando todo el peso de las expectativas que él mismo se había impuesto. Esa amenaza de perder su legado siempre lo había acechado, pero ahora, era una sombra tangible que se cernía sobre él. La preocupación por las deudas lo empujó a replantear su estrategia. No podía permitirse sucumbir a la desesperanza. Tenía que ser práctico y astuto. Recordó los consejos de su abuelo, sobre la perseverancia y la creatividad ante la adversidad. Teodoro se propuso enfrentar la situación tomando decisiones firmes. Un primer paso sería acudir a la oficina del banco y buscar opciones. Esa mañana, se vistió con su mejor atuendo, un gesto que, aunque simple, simbolizaba su compromiso con el cambio. Al abrir la puerta de su casa, sintió el frío del aire húmedo sobre su piel, pero su determinación lo abrigaba.
Una mezcla de ansiedad y coraje lo impulsaba hacia la realidad que había decidido afrontar. Al llegar al banco, la atmósfera era tensa. Teodoro observó a otros clientes con gestos de preocupación similares a los suyos. Se preguntó si también llevaban en su interior la carga de un legado que podrían perder. Sentado frente al gerente, el silencio fue sustituido por palabras implacables sobre deudas y plazos. Pero en lugar de flaquear, Teodoro tomó la palabra. Expuso su situación con claridad y honestidad, al mismo tiempo que delineaba su plan para el futuro. Había algo liberador en mostrar su vulnerabilidad, no solo en expresar temor, sino en mostrar que tenía un propósito. El gerente, visiblemente sorprendido por la sinceridad y la determinación de Teodoro, le ofreció una extensión en los plazos de pago. Al salir del banco, sintió que una carga se aliviaba de su pecho. Una pequeña victoria, sí, pero significativa. Había aprendido que en lugar de temer la conversación difícil, podía encararla con confianza y un sentido renovado de responsabilidad. El viaje al banco había sido un paso hacia su transformación personal. Volviendo a casa, vio la tienda que todavía carecía de un techo sólido y sintió un nuevo brío. Teodoro se dio cuenta de que su lucha no solo era por reparar la tienda, sino por reconstruirse a sí mismo. Era un proceso más amplio que abarcaba su identidad, sus aspiraciones y la aceptación de que el crecimiento vendría acompañado de desafíos. Sin embargo, mientras contemplaba los tablones aún desgastados, un pensamiento perturbador se instaló en su mente: ¿y si la comunidad no entendía sus luchas y fracasos? En ese instante, se percató de que, para conectarse realmente con su entorno, necesitaba más que mostrar su fuerza, necesitaba ser genuinamente vulnerable, compartir sus luchas y permitir que la comunidad también se identificara con él. Decidido a dar el siguiente paso, Teodoro organizó una reunión en su tienda, invitando a los vecinos. La incertidumbre lo invadió mientras pensaba en la apertura de su corazón ante los demás. Iba a ser un momento crucial, un punto de inflexión que podría definir no solo su ruta hacia la recuperación, sino también su forma de enfrentar sus temores. Hacía tiempo que la sombra del fracaso lo había mantenido silenciado, pero ahora había llegado el momento de arrojar luz sobre su historia. La noche antes de la reunión, la lluvia comenzó nuevamente a caer, como un presagio de todo lo que estaba por enfrentar. Mientras miraba las gotas del cielo, se preguntó cómo viviría el momento de la verdad. Emocionado y nervioso, se armó de valor, dispuesto a enfrentar la tormenta que se avecinaba, sin saber del todo si las palabras que pronunciaría abrirían más puertas o, por el contrario, desgastarían aún más su ya frágil nueva realidad. Teodoro se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. La lluvia había cesado, pero las nubes grises seguían ahogando el cielo. Se miró en el espejo, buscando en su reflejo la confianza que había decidido cultivar. Sin embargo, encontró dudas vagas y ecos de inseguridades que antaño lo habían mantenido atrapado en su zona de confort. Hoy, era diferente. Tenía un propósito, e iba a luchar por él. Mientras se dirigía a su tienda, repasaba mentalmente las palabras que había ensayado. Quería ser directo, auténtico, compartir no solo sus fracasos, sino también sus esperanzas. La tienda, una vez un símbolo de su éxito, ahora parecía un recordatorio de un sueño menguante. Pero más allá de los tablones astillados, había una oportunidad de revitalizar no solo el espacio, sino también su conexión con aquellos que lo rodeaban. La hora de la reunión llegó y, con ella, un grupo de vecinos se fue formando en la entrada. Algunos lo saludaron con familiaridad, otros con una incertidumbre palpable. El ambiente era incómodo, una jarra llena de expectativas y recelos. Teodoro sintió que su corazón latía más rápido mientras los miraba a los ojos, preguntándose cuántos de ellos también llevaban cargas ocultas. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz tembló al principio, pero pronto fue ganando firmeza. Compartió sus luchas financieras, la visión que tenía para su tienda, y como cada desafío había sido una lección incómoda pero necesaria. Notó cómo algunos de los presentes comenzaban a asentir, identificándose con él. Era como si su vulnerabilidad estuviera tendiendo puentes. Sin embargo, mientras Teodoro expresaba sus sentimientos, se percató de una figura al fondo que permanecía en silencio. Fue entonces cuando decidió invitar a la persona a compartir su historia.
Para su sorpresa, era un viejo conocido, un compañero de la infancia que había enfrentado problemas similares, aunque en un contexto diferente. A medida que la conversación se iba, el salón se llenó de relatos de luchas personales, de fracasos y, sobre todo, de resiliencia. Teodoro estaba impresionado. Aquella reunión había revelado un acto de honestidad compartida, los vecinos empezaron a abrirse, hablando sobre sus sueños perdidos y proyectos que nunca se concretaron. La conversación reveló un poderoso hilo en común, la lucha por un futuro mejor. En ese intercambio, Teodoro no solo vio la humanidad de los demás, sino que encontró también su propia fuerza renovada. Al finalizar el encuentro, una sensación de unión fluyó en el aire. La ironía del momento no se le escapó, la incertidumbre que había sentido previamente ahora se transformaba en un potente sentido de comunidad, aunque se sentía más como un grupo de almas individuales que se encontraban en sus propios desiertos. Teodoro se dio cuenta de que el verdadero legado no era simplemente su tienda, sino el lazo que había comenzado a tejer entre todos ellos. Regresó a casa con la mente agitada, pero emocionado. Había abierto una puerta que creía cerrada. Sin embargo, al recostarse en la cama, una inquietud lo envolvió. La comunidad había respondido positivamente, pero ahora, el verdadero desafío existía: cómo sostener la conexión y el apoyo mutuo que habían emergido de esa noche. Las palabras de aliento serían insuficientes sin una acción que las respaldara. Mientras se quedaba dormido, se preguntó qué podría hacer para capitalizar ese momento. Al amanecer del día siguiente, la determinación comenzó a tomar forma en su mente. Decidió que no se trataría solo de él, era hora de crear un espacio donde las historias de lucha pudieran florecer junto a la esperanza. Pero en medio de sus planes, una voz en su interior comenzó a cuestionar: ¿sería suficiente? El próximo paso requeriría no solo coraje, sino también una innovación que jamás había considerado. ¿Podría realmente transformar su tienda en un refugio de apoyo mutuo? La respuesta residía en el horizonte, pero su viaje apenas comenzaba. Mientras las sombras de la noche pasaban, Teodoro se encontraba al borde de un nuevo descubrimiento, donde la respuesta era un reflejo de su propia evolución. Pero, ¿estaría dispuesto a asumir el riesgo de dejar que otros participaran en su sueño? Teodoro despertó con un nuevo sentido de claridad. La presión de la noche anterior aún estaba presente, pero esta vez era un impulso, no un peso. Se levantó de la cama decidido a poner en marcha su visión. Tomó una respiración profunda, buscando centrarse en el futuro en lugar de aferrarse a un pasado que ya no lo definía. Desayunó rápidamente, dejando de lado cualquier distracción. No había tiempo que perder, necesitaba un plan concreto que lo guiara. Dejó su casa y se dirigió a la tienda, visualizando en su mente cada rincón del lugar. La idea de convertirla en un refugio para historias tenía tanto potencial como desafíos. Sin embargo, los cambios no podían depender solo de él, debía involucrar a otros, despertar su interés y compromiso. Al llegar, se sintió inundado por la nostalgia. Recordó todos los sueños y discusiones que había tenido allí. Sabía que la tienda podía resurgir como un espacio vivo, pero necesitaba un enfoque que pudiera atraer a la comunidad. En su mente, las paredes no solo eran físicas, sino simbólicas, las barreras de la desconfianza y del miedo al fracaso. Con determinación, se sentó frente a su escritorio y comenzó a trazar un plan. La idea de crear un calendario de actividades que incluyera talleres y charlas resonaba con fuerza. Quería que los vecinos no solo vieran la tienda como un lugar para comprar, sino como un punto de encuentro donde compartir experiencias, aprendizajes y, sobre todo, apoyo. Mientras organizaba los detalles, debatía consigo mismo sobre cómo presentar estas ideas. ¿Oferir un espacio para que otros compartan sus historias sería suficiente? ¿Cómo podría motivarles a que se involucraran activamente? La transición de su propia vulnerabilidad a un movimiento colectivo parecía más complicada de lo que había anticipado. El día siguiente se presentó sombrío, con nubes grises similares a aquellas que habían dominado la semana anterior. Sin embargo, eso no lo desanimó. Comenzó a hacer una lista de los vecinos que podrían estar interesados en unirse a su causa. Se dio cuenta de que algunos de ellos tenían habilidades y talentos que podrían sumar,
pero sus propias inseguridades podrían ser una barrera. Decidido a hacer frente a sus temores y los de los demás, decidió contactar a sus vecinos más cercanos. Formuló un mensaje que combinaba su historia personal con sus aspiraciones para la tienda. Era un intento de conectar sus luchas pasadas con el futuro que podía ofrecer no solo a sí mismo, sino a todos los que decidieran unirse a su propuesta. Mientras enviaba mensajes, una sensación de ansiedad se apoderó de él. No podía evitar preguntarse si su vulnerabilidad, la misma que había comenzado a compartir, sería un impedimento para la credibilidad de su proyecto. Aún así, la idea de permanecer en silencio ante la oportunidad lo aterraba más que la posibilidad del rechazo. La determinación lo motivaba a seguir adelante, a pesar de sus dudas. A medida que el día avanzaba, recibía respuestas mezcladas entre el entusiasmo y el escepticismo. Algunos dirían que estaba perdiendo el tiempo, mientras que otros se mostraron dispuestos a contribuir con sus ideas. Esa conexión lo llenó de esperanza y, al mismo tiempo, de un profundo sentido de responsabilidad. Cada respuesta era un eco de las decisiones que había tomado el día anterior, y con cada interacción su plan empezaba a tomar forma. Pero al mismo tiempo, sentía que era un acto de equilibrio, un paso en falso podría desmoronar todo. En el fondo de su ser, sabía que estaba en un cruce crítico, no solo se trataba de su negocio, sino de algo mucho más grande, la posibilidad de redefinir su propia vida a través de la colaboración. La última respuesta que recibió fue de su viejo amigo del encuentro previo. Ofrecía su ayuda, pero Teodoro se dio cuenta de que esa amistad cargaba una historia de resentimientos no resueltos. ¿Estaría preparado para enfrentar el pasado y dejar que esas viejas heridas cicatrizaran en su nuevo camino? La incertidumbre se mezclaba con la necesidad de avanzar. Con este nuevo dilema ante él, se preguntó si realmente estaba listo para asumir el peso de las decisiones que estaban a punto de venir. Teodoro pasó la noche en vela, su mente una tormenta de pensamientos y posibilidades. El mensaje de su viejo amigo resonaba en su interior, provocando una danza de emociones contradictorias. La parte más profunda de él anhelaba la reconciliación, una oportunidad para sanar las viejas heridas que ambos compartían, mientras que el miedo a los recuerdos dolorosos lo paralizaba. ¿Podría realmente invitar a alguien que una vez había herido su confianza a ser parte de su nueva vida? El amanecer trajo consigo un renovado sentido de urgencia. Al levantarse, comprendió que su tiempo no solo dependía de las respuestas que había recibido, sino de su disposición para aceptar el pasado y su propia vulnerabilidad. Mientras se duchaba, su mente se enfocó en cómo transformaría la tienda en un espacio propicio para compartir historias. Podía visualizar cada rincón lleno de vida, pero también entendió que eso implicaba abrirse a otros, lo que incluía a su viejo amigo. Sin embargo, el verdadero desafío radicaba en prepararse para la reunión que había programado con los vecinos que habían mostrado interés. Esa sería su primera presentación pública de las ideas que había esbozado hasta ahora. Nervioso, repasó el mensaje que pensaba comunicar, tratando de encontrar el equilibrio entre su pasión por el proyecto y la autenticidad que deseaba mostrar. ¿Sería suficiente su fervor para captar la atención de quienes pendían al borde de la indiferencia? Al llegar a la tienda, se envolvió en un silencio introspectivo. Cada pequeño ruido resonaba en su mente. Miró las estanterías vacías, las paredes incoloras, y sintió que eran un reflejo de su propia historia. Era claro que debía transformar su narración personal en un proyecto tangible, uno que pudiera inspirar a otros a unirse a él. La reunión comenzó y los rostros expectantes ante él lo juzgaban casi físicamente. Se obligó a sonreír, a abrir su corazón a la sala como si cada persona enfrente de él pudiera ser un aliado en lugar de un crítico. Explicó su visión, hablando de las historias que debían ser escuchadas, de la necesidad de un refugio donde la vulnerabilidad se convirtiera en fortaleza. Mientras hablaba, percibió la chispa de la curiosidad despertar en algunos ojos, aunque las cejas fruncidas de otros reflejaban escepticismo. Cuando terminó, un silencio incómodo llenó el espacio. No sabía si había capturado realmente su interés. Entonces, recordó la importancia de ser auténtico y, con voz firme, se armó de valor para hacer algo inesperado, compartir su propia historia. Relató su lucha,
las veces que había sentido la presión del fracaso y cómo había dejado que los miedos lo dominaran. Cada confesión fue un paso más hacia la conexión que buscaba. Su historia resonó fuertemente, el temor y la lucha eran algo que todos, de alguna forma, podían entender. La atmósfera en la sala comenzó a cambiar. Un hombre se levantó, compartiendo cómo había lidiado con su propia vulnerabilidad, dejando ver que no era agradable ni fácil pero que, justa como la vida misma, tenía sus recompensas. Otros comenzaron a seguir su ejemplo, compartiendo pequeñas piezas de sus vidas. Teodoro sintió un torrente de emoción, la conexión era palpable. Sin embargo, al final de la reunión, se sintió confundido. La confrontación interna no había amainado. Entre las interacciones, su viejo amigo aún no había hablado. Decidido a no dejar el encuentro sin abordar la situación, se dirigió a él directamente. Las palabras casi no querían salir, pero finalmente dijo, me gustaría que compartieras lo que piensas. El silencio que siguió fue abrumador. Teodoro se dio cuenta de la importancia de esa respuesta, no solo para su relación, sino para el camino que estaba comenzando a recorrer. ¿Sería lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad de su amistad? Mientras anticipaba la respuesta, la ansiedad lo envolvía de nuevo, llevándole a preguntarse si estaba listo para aceptar que algunas historias, al ser contadas, no solo liberan, sino que también transforman. Las palabras de su amigo fluirían pronto, pero ¿qué secreto revelaría? ¿Sería el catalizador para curar viejas heridas o el inicio de un nuevo sufrimiento? La tensión colgaba en el aire, dejando a Teodoro en un abismo de incertidumbre, listo para el siguiente gran paso en su viaje personal. Teodoro sintió como la presión en su pecho aumentaba, el silencio se había convertido en un eco amplificado de sus dudas. Su viejo amigo, con gestos vacilantes, parecía sopesar cada palabra, cada pensamiento que pudiera salir de su boca. En ese instante, Teodoro recordó que estaba en un proceso de cambio, no solo por él, sino por aquellos que lo rodeaban. Las palabras finalmente emergieron de los labios de su amigo, temblorosas pero claras. Teodoro, he tenido miedo de hablarte por lo que sucedió en el pasado. Pero he estado reflexionando, y creo que ambos necesitamos un nuevo comienzo, dijo, rompiendo la frágil barrera que los había separado. La súbita tranquilidad que invadió a Teodoro fue casi abrumadora. Aquella confesión tenía el poder de sanarlo a ambos. Se dio cuenta de que, al igual que había hecho con su historia, este encuentro podría ser el primer paso hacia la reconciliación y hacia la creación de un espacio que celebrara la vulnerabilidad. Sin embargo, el camino hacia la sanación sería un proceso que empezaba con fortaleza y flexibilidad, aceptando que aún había mucho que resolver. La conversación fluyó con un nuevo tono. Hablaban de sus miedos, sus sueños no cumplidos, de lo que significaba realmente abrirse a nuevas posibilidades. El viejo amigo compartió su propio viaje, revelando lo mucho que había aprendido sobre la confianza y el perdón en su propia vida. Teodoro no solo escuchaba, estaba absorbiendo cada palabra, cada matiz emocional. Su amigo podía ver cómo las historias de ambos entrelazaban sus vidas. La vulnerabilidad que había temido, ahora se sentía como una chispa que encendía su determinación. Este encuentro no era solo un camino hacia la reconciliación personal, sino una oportunidad para forjar algo más grande. Cada reflexión que llevaban a cabo resonaba en el ambiente, como si la tienda ya vibrara con la energía de sus compartires. Teodoro, motivado por esa conexión renovada, se imaginó cómo podría integrar esas historias en su proyecto. Inspirado, empezó a preguntarse, ¿podría su tienda convertirse en un espacio de sanación, donde otros compartieran sus relatos y encontraran en ellos fuerza en vez de juicio? Con cada idea que surgía, en su mente se dibujaba un mapa de posibilidades. Había decidido que no quería solo ser el protagonista de su propia historia, sino un catalizador para que otros, como él, se sintieran atrevidos a dar un paso adelante. Era fundamental construir un ambiente en el que la vulnerabilidad se celebrara como una fortaleza, no como una debilidad. Antes de que se dieran cuenta, horas habían pasado, y la conexión que habían cultivado se encontraba en un lugar que Teodoro nunca habría imaginado. Hablar con su viejo amigo había sido como desterrar los fantasmas que había albergado durante tanto tiempo. Pero,
Al mismo tiempo, la aceptación traía consigo una sensación de temor, el temor a la posibilidad de fracasar en su nueva visión. Mientras se despedían, Teodoro experimentó un torrente de emociones. No podía dejar de pensar en la importancia de su decisión de abrirse a quien había sido una fuente de dolor en su vida. ¿Era realmente suficiente la conexión que habían forjado para sostener el peso de sus historias? En medio de esas reflexiones, la noche descendía, y las luces de la tienda iluminaban la penumbra, creando una atmósfera de cálido acogimiento. Sin embargo, una inquietud comenzó a burbujear en su interior. En su aprecio por la conexión restaurada, se preguntaba, ¿y si esa vulnerabilidad que ahora atesoraba también la podían romper aquellos que habían estado un paso más allá, dispuestos a causar daño nuevamente? Teodoro regresó a casa sintiéndose tanto ligero como cargado. Las decisiones que tomaría ahora podrían ser el punto de inflexión de toda una nueva vida, pero también el lugar donde nuevas cicatrices se formarían. El miedo y la valentía coexistían. Un nuevo desafío se acercaba a gran velocidad, dejando en el aire la pregunta, ¿estaba realmente preparado para abrir su corazón en un lugar donde la vulnerabilidad brillaba pero también podía ser devastadora? Teodoro despertó con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, sintiendo la energía eléctrica de un nuevo comienzo. Sin embargo, aunque su corazón latía con entusiasmo, la incertidumbre lo envolvía como una neblina persistente. La idea de transformar su tienda en un refugio de sanación resonaba en su mente con claridad, pero la ejecución del plan parecía un laberinto inexplorado. Se levantó con un propósito renovado y se sentó frente a su escritorio, donde un cuaderno en blanco lo desafiaba a esbozar su visión. Las palabras fluyeron en un torrente al tomar la pluma, anotando ideas sobre talleres de narración, encuentros semanales donde las personas pudieran compartir sus experiencias sin miedo al juicio. La lógica de crear un espacio seguro parecía sensata, pero una sombra de duda se asomaba, ¿realmente tenía lo que se necesitaba para liderar esta iniciativa? Cada idea fue acompañada por un cuestionamiento interno, ¿y si la gente no respondía? ¿Y si sus propios miedos lo traicionaban en el momento crítico? El eco de sus temores resultó más fuerte que las palabras escritas, y las dudas surgieron como olas en un océano tormentoso. Estaba a punto de dejarse llevar por la ansiedad cuando un pensamiento emergió de entre la confusión, un destello de autoafirmación, el camino hacia el crecimiento personal estaba lleno de desafíos. Mientras su mente luchaba entre la inseguridad y la esperanza, decidió que no podía permitir que el miedo lo privara de esta oportunidad. La conversión de su tienda en un lugar de sanación requería no solo valentía, sino también una sólida estrategia. Se propuso esbozar un plan concreto, cómo conseguir la participación de otros, qué recursos necesitaría y, lo más importante, cómo gestionar las emociones que inevitablemente surgirían en un entorno tan íntimo. A medida que su lista crecía, Teodoro sintió un impulso dentro de él, como si los peligros e incertidumbres se desvanecieran ante su determinación creciente. La simple idea de ser un catalizador, de dar a otros la plataforma para sanar, aportaba un nuevo sentido de propósito. Pero también era consciente de que sus propias heridas necesitaban atención, ya que el proceso de abrir la tienda implicaría desvelar partes de sí mismo que aún guardaba con recelo. Al finalizar la tarde, agotado pero satisfecho, se sentó en el sofá, reflexionando sobre lo que había diseñado. Si bien la jornada había estado llena de autoexploración, una pregunta inquietante lo habitaba: ¿cómo se enfrentaría él y los participantes a las historias dolorosas que compartirían? ¿Estaría preparado para manejar sus reacciones y angustias cuando esas vulnerabilidades afloraran? El día siguiente se prometía como crucial, ya que planeaba contactar a su amigo para presentarle sus ideas. La emoción de compartir su visión lo llenó de energía renovada, aunque el miedo a la crítica volvió a susurrar en su mente. Aún así, había un sentido claro de avance, el deseo de crecer y el compromiso de construir un espacio de autenticidad y verdad. Al cerrar los ojos aquella noche, un profundo anhelo por avanzar caló en su ser. Sabía que el éxito de su meta requeriría amplias dosis de valentía. La posibilidad de la vulnerabilidad abierta no era solo aterradora, sino también liberadora. Pero la pregunta seguía existiendo, como un eco inquietante en su mente: ¿podría realmente encontrar el equilibrio entre su propio crecimiento y el dolor del que otros hablarían, sin sucumbir al miedo?
El amanecer del nuevo día le traería la oportunidad de dar pasos importantes, pero también significaría enfrentar lo que había estado oculto, lo que había temido hasta aquel momento. La intersección de sus historias aún debía desvelarse, así que se preparó para el desafío que se avecinaba, preguntándose si el siguiente paso realmente lo llevaría hacia la sanación, o si, por el contrario, lo sumergiría aún más en sus propios abismos. Teodoro se despertó con la luz del nuevo día dibujando sombras en las paredes de su habitación. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la idea de compartir su visión. El encuentro con su amigo Mark, un hombre de experiencias y conocimientos varios, lo llenaba de ansiedad y emoción. Sabía que su opinión podría ser el impulso que necesitaba, pero también el juicio que temía. Mientras se preparaba, su mente divagaba entre pensamientos. Las preguntas sobre lo que iba a proponer se entrelazaban con recuerdos de momentos pasados en que su voz había titubeado. En ocasiones, su deseo de ser escuchado se había visto ahogado por el temor a ser juzgado. Pero algo en su interior había cambiado. Había decidido que el momento de dejar atrás esas inseguridades había llegado, que solo a través de la vulnerabilidad podría hallar una conexión genuina con los demás. Recorriéndole una sensación de fiebre emocional, tomó un respiro profundo antes de salir. Cada paso hacia la cafetería donde había acordado encontrarse con Mark se sentía como un escalón ascendente en una montaña. La incertidumbre de no saber cómo sería recibido lo acosaba, pero también había un destello de confianza que lo empujaba adelante. Era el momento de dar la cara. Al entrar al local, su mirada se cruzó inmediatamente con la de su amigo. Mark lo saludó con una sonrisa cálida que atenuó un poco su ansiedad. Una vez sentados, el diálogo se desarrolló rápidamente. Teodoro hizo un esfuerzo consciente por exponer su visión, enmarcando su proyecto no solo como una tienda, sino como un entorno que fomentaría la autenticidad y la conexión emocional. Mark escuchó atentamente, sus ojos reflejaban tanto interés como escepticismo. Cuando Teodoro terminó su exposición, un silencio cargado se posó entre ellos. La respiración de Teodoro se tornó pesada mientras esperaba la reacción. Es una idea ambiciosa, comenzó Mark. Pero tengo mis reservas. ¿Cómo manejarás los momentos en los que la gente se abra y comparta su dolor? ¿Y qué pasa contigo cuando eso ocurra? Las preguntas impactaron a Teodoro como una ola, desatando sus inseguridades. Recordó cómo había sentido la angustia de su propio pasado, la pérdida, los errores y las luchas que aún llevaban marcas en su corazón. Sin embargo, esas preguntas, lejos de desanimarlo, encendieron una chispa fresca de determinación en su interior. Eso es precisamente lo que quiero enfrentar, Mark. Si yo soy capaz de compartir mis propios demonios, quizás otros se sientan más cómodos en hacerlo, respondió, sintiendo que su voz se robustecía con cada palabra. Mark asintió lentamente, finalmente comprendiendo la profundidad del esfuerzo que Teodoro deseaba emprender. Poco a poco, las reservas de su amigo empezaron a diluirse, y la conversación se tornó más constructiva. Hablaron sobre cómo formar un espacio seguro, sobre la necesidad de establecer pautas claras para las sesiones, y la importancia de un enfoque solidario y empático. El intercambio de ideas revitalizó a Teodoro, quien comenzó a sentir que cada respuesta a sus cuestionamientos iniciales lo acercaba más a su objetivo. Sin embargo, al mirar a Mark, notó que su amigo se mostraba inquieto. Teodoro, hay algo más que necesito decirte, algo que has estado evitando, dijo Mark con una seriedad notable. El tono grave hizo que Teodoro contuviese la respiración. Esa revelación podría cambiar la dirección de todo. ¿Qué es? Mark lo miró fijamente, como si sopesara sus palabras. Era evidente que la conversación había tomado un giro inesperado. Hay cosas que tú mismo no has enfrentado. No puedes liderar a otros hacia la sanación si no te has sanado primero a ti mismo. Teodoro sintió un escalofrío recorrerlo. Esa verdad resonaba en su interior, sacando a la superficie dudas que había intentado ignorar. Era un recordatorio de que su propia vulnerabilidad era el primer paso hacia el propósito mayor que anhelaba. A medida que la conversación avanzaba, la voz de Mark se convirtió en un espejo de sus propios miedos y aspiraciones. La noción de que su camino hacia el liderazgo requería enfrentar sus propias heridas se aposentó en su mente como una realidad ineludible.
Pero Teodoro no estaba solo, el abrazo de amistad y la guía que le ofrecía Mark le daban fuerzas. El reto de equilibrar su propio proceso interno con la creación de un espacio seguro para otros se presentó como un tumulto dentro de él. Las emociones se agolpaban a la espera de ser legitimadas. La revelación no solo era un desafío, sino una llamada a la acción. ¿Podría realmente llegar a sanarse al mismo tiempo que guiaba a otros? Sabía que cada paso que diera hacia adelante lo acercaría a una verdad más profunda, y lo confirmaría como el líder que aspiraba a ser. Al salir de la cafetería, el peso de sus responsabilidades se balanceaba con un nuevo sentido de urgencia. Tenía que explorar sus propios abismos antes de ofrecer la luz a otros. La construcción de aquel refugio no era solo para los demás, sino para él. Con la mente aún en ebullición, Teodoro se sintió preparado para abrir las compuertas de su vida. Sin embargo, una pregunta inquietante persistía. ¿Qué más descubriría en su búsqueda personal que lo empujara más allá de sus límites? La idea de lo que podría enfrentar lo llenaba de miedo, pero también de una extraña emoción. El camino hacia la sanación realmente comenzaba a desplegarse, y la siguiente convergencia de historias se perfilaba en el horizonte. ¿Estaba preparado para lo que venía? Teodoro se sentó en la mesa de la tienda, la luz del sol iluminaba cada rincón, reflejando su renovado propósito. Los eventos recientes habían sido un torbellino de emociones, pero había decidido un cambio determinante en su enfoque. La conversación con Mark le había ofrecido una perspectiva crucial, no podía avanzar en su proyecto si aún cargaba con las heridas del pasado. Ese sería un desafío que decidiría afrontar, no solo para su beneficio, sino también para el bien de quienes deseaba inspirar. La reconstrucción del techo simbolizaba su propia sanación. Era el momento de aplicar esa misma energía a su vida interior. Con cada nota que anotaba en su cuaderno, Teodoro visualizaba talleres que no solo impartirían conocimiento, sino que también permitirían a otros un espacio para compartir sus propias luchas y, tal vez, sus transformaciones. Cada idea que surgía era un paso hacia el fortalecimiento de esa comunidad en la que tanto anhelaba pertenecer. Convocó a todos los vecinos a una reunión. El ambiente era distinto esta vez, existía una energía palpable, un deseo común de superación. Al llegar, Teodoro se sintió reconocido no solo como el propietario de la tienda, sino como un líder en conjunto en el viaje de sanación. La sala estaba llena de rostros que un día habían sido extraños, pero que ahora se sentían como aliados en esta búsqueda de autenticidad. Al abrir la reunión, Teodoro compartió su historia con una vulnerabilidad renovada. Habló de sus fracasos, de las inseguridades que había enfrentado, y cómo cada paso hacia la sanación había sido también un acto de coraje. Sus palabras resonaron en la sala, y pronto las historias comenzaron a fluir. Un hombre compartió cómo había luchado con la pérdida de un ser querido, una mujer habló de sus sueños aplazados debido a enredos emocionales, y otros comenzaron a abrirse, revelando sus propias cicatrices. Fue un momento poderoso. Se sentía el aire cargándose de emociones y empatía. Teodoro vio cómo la vulnerabilidad compartida creaba una conexión genuina entre ellos, una unión que desdibujaba las líneas que alguna vez les habían separado. Esta era la esencia que había estado buscando, el verdadero refugio donde las historias podían coexistir y fortalecerse mutuamente. Después de la reunión, la energía en la tienda era innegable. Las personas se acercaron a Teodoro con ánimo, incluso con ideas para contribuir al espacio. Esta era la comunidad que había deseado construir. Se sintió más fuerte que nunca, con la convicción de que el proceso de sanar era un camino compartido. Al sentarse en su escritorio esa noche, reflexionó sobre lo que había logrado. El miedo a ser juzgado se había disipado, reemplazado por un profundo sentido de aceptación. Había comprendido que, aunque su pasado seguía siendo parte de su historia, no tenía que definir su futuro. La tienda no solo era su legado, sino un lugar donde otros podrían transformarse. Tomó la decisión de organizar su primer taller de narración. Lo haría en su tienda, el corazón de la comunidad. Cada paso que tomaba hacia adelante era un paso hacia su propia autorrealización. No solo había reparado el techo de su hogar, sino que estaba diseñando un refugio emocional donde otros también podrían sanar. El día del taller llegó y la tienda estaba llena de energía vibrante.
Teodoro miró a su alrededor, sintiendo la conexión, un harén de historias entrelazadas que comenzaban a despertar. Era un logro significativo, y a la vez, una puerta abierta a su propia transformación. La inseguridad y el miedo se habían desvanecido, y en su lugar había una sólida confianza en sí mismo y en su capacidad para liderar. Mientras la voz suave de un vecino comenzaba a contar su historia, Teodoro sintió que el ciclo se cerraba. Había conquistado sus propios temores y, al ayudar a otros a hacer lo mismo, estaba construyendo un verdadero legado. La luz del sol brillaba a través de la ventana, y su tienda no solo era un espacio físico, sino un faro de esperanza y renovación. Aquella tarde, Teodoro no solo había reparado un techo, sino que había respondido a un llamado interno. La transformación que había buscado de manera afanosa ahora era palpable, la satisfacción profunda de saber que estaba donde debía estar, haciendo lo que realmente lo llenaba. Con ese pensamiento, cerró los ojos por un momento y se permitió sentir la gratitud que pulsaba en su corazón. Era el momento de abrir las puertas a nuevas historias y, con ellas, a más oportunidades de crecimiento. Allí, en la tienda que había sido una carga, halló su propósito más profundo. Y en el eco de risas y palabras compartidas, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Ahora, es su turno de formar parte de esta historia de transformación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas narrativas inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.